Hola, hola, señores, ¿cómo están? Buenas noches, gusto de saludarlos. Les saluda el ingeniero John Ramírez. Señores, vamos a realizar nuestro segundo webinar hablando de un defecto de pieza inyectada. En este caso es rebaba o también llamado flash en moldeo por inyección. Vamos a hacer una sesión desde cero, desde qué cosa es la rebaba. Vamos a ver también eh, cómo afecta desde el punto de vista de la máquina, desde el punto de vista del molde, de la geometría de la pieza, del material y otros aspectos más que puedan ser causa raíz de generar una rebaba. ¿Listo? Vamos a realizar nuestra segunda sesión, es una sesión de corrección de defectos. En este caso, pues vamos a ver la rebaba de flash, perdón, la rebaba o también llamado en inglés flash, en el proceso de moldeo por inyección. Acá estoy mostrando una rebaba que la ha inventado a la fuerza, pero básicamente estos son los tipos de rebaba que presentan este tipo de piezas, que son tapas, que son tipo sombrero. Yo le digo rebaba tipo sombrero. ¿Listo, señores? Para el que no me conoce, mi nombre es John Ramírez, soy ingeniero químico de profesión, me he especializado en procesamiento de plásticos, tengo alrededor de 19 años ya en este rubro, aplicando lo que es en este rubro de moldeo por inyección y realmente en procesamiento de plásticos. Y mi intención en este día pues es compartir con ustedes esta corrección de defecto. ¿Listo? Vamos a ver cómo eliminar rebabas en piezas inyectadas. Esto puede ser desde el punto de vista del proceso, tanto de la máquina, el molde, la geometría de la pieza y el material. ¿Cómo vamos a hacer esta sesión, señores? Yo, pues vamos a ver la parte teórica, la parte de cómo corregir desde cualquiera de ya sea la máquina, ya sea el molde, ya sea la geometría. Vamos a ver cómo se pueden corregir y después vamos con algunas consultas. Lógicamente, pues esas consultas pueden ser desde lo muy sencilla a lo muy complejas. En lo que yo les pueda ayudar, pues excelente. Si sus compañeros saben la respuesta, pues excelente. La idea es aprender entre todos y colaborarnos. ¿Listo? Muchas gracias, señores. Pues vamos a iniciar. ¿Qué es la rebaba en piezas inyectadas? Pues la rebaba es el exceso de material que se escapa fuera de la cavidad del molde y se solidifica. O sea, en el molde durante la inyección, ¿dónde podríamos ver una inyección? No queremos que nos censuren, pero a ver, vamos a ver una inyección, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante la inyección, el material, el material pues llena la cavidad, ¿ya? Llena la cavidad. El material que sale fuera de la pieza, ojo que estamos hablando de material derretido, ¿eh? El material derretido que sale fuera de la pieza y se solidifica, ese material vendría a ser la rebaba, ¿ya? O también llamado flash. Ahora, la causa raíz, pues la vamos a ver. Poco a poco la vamos a ir viendo. ¿Listo? Más o menos primero la definición. ¿Dónde normalmente se solidifica eso? Pues puede ser en el plano de partición. En el plano de partición, ya sea placa con placa, ya sea correderas, ya sea también los expulsores, en las ventilaciones también, algún desgaste. Eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito, dónde se puede ir presentando. En este caso, pues está en la unión de placas, ¿no? Mira acá, está en el plano, acá hay una rebaba, acá hay un material sobrante, este vendría a ser la rebaba. Acá hay una pieza que está relativamente buena y aquí hay otra que está relativamente mala, ¿no? Este sobrante vendría a ser esa rebaba, ¿listo? Acá también, acá una pieza correcta o buena y aquí otro sobrante. Este material sobrante pues vendría a ser lo que le llamamos rebaba, ¿ya? Ahora, hay calidades de rebaba, ¿no? Hay calidades. Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando con ciertas piezas que tenían, por ejemplo, esta forma, entonces cuando la rebaba era mínima, se le llamaba rebaba, ¿no? Pero cuando era más grande alrededor de toda la pieza, nosotros ya le decíamos rebaba sombrero, porque era como una rebaba tipo sombrero. Entonces, habían diferentes tipos de rebabas. Por ejemplo, no sé si tengo un bolígrafo acá, pero en las tapas, por ejemplo, bueno, hagamos de cuenta que esto es una tapa.
Esta es una tapa y hagamos de cuenta que acá hay un cierre, no sé si se puede ver, acá hay un cierre, ¿ya? Esta era, por ejemplo, para nosotros una rebaba en el cierre. Entonces, ¿por qué era importante definir el nombre también? Porque cuando corriges o cuando mencionas en un informe, es distinto que digas rebaba en el cierre que rebaba en la boca o rebaba tipo sombrero. Es imposible que tenga acá una rebaba tipo sombrero, que no va a parecer un sombrerito. No sé si me dejo entender. Entonces, es bueno que ustedes sepan también darle nombre. Rebaba no es solamente una simple rebaba, ¿no? Y ya nosotros como exageración decíamos que cuando la rebaba era muy grande, esa rebaba tipo charro, decíamos nosotros, ¿no? Y eso que estamos en Perú y hace mucho tiempo decíamos que era rebaba tipo sombrero mexicano, porque era tan grande que sobresalía demasiado, ¿no? Entonces, es bueno, señores, por un lado, que sepan definir su tipo de rebaba. Y tenemos una exageración. Miren acá. Esta, ¿cómo le llamarían ustedes a este tipo de rebaba? ¿Este ya sería una rebaba o no? Es una rebaba, pero ya en todo el molde, ¿no? Mira, acá están las piezas. Esta es la pieza, este es su recorrido, su ramal, acá está su mazarota, ¿no? Acá está la pieza. Son 4 piezas y miren todo este material sobrante. Este vendría a ser una rebaba, este ya no, ¿no? O sea, ya para el molde, este ya es, ¿cómo le llaman en su país? A ver, cuenten, comenten, señores. Comenten por ahí. Ya. Normalmente, bueno, en los lugares que he trabajado le decíamos placa. Se ha hecho placa el molde. Cuando decían que se ha hecho placa el molde, ya porque el molde se había rebalsado de material, ¿no? Mis colegas, por ejemplo, mis colegas de México le dicen que se ha emplastado el molde. Entonces es bueno también definir los tipos de nombre que se le puede dar a la rebaba de acuerdo a la exageración que pueda tener. Desde el punto de vista físico del proceso, la rebaba, ¿qué cosa es la rebaba, no? ¿Dónde aparece? Dice, aparece cuando la presión del polímero fundido supera la capacidad del sistema del molde máquina para mantenerse cerrado y sellado. Eso es lo que les comentaba en el video. Entonces, ese material ya ha superado esto y aquí, o sea, has superado tanto que ha abierto prácticamente el molde y eso es lo que se ha solidificado después, ¿no? ¿Ya? Dice acá, supera la capacidad del sistema molde máquina. En este caso, desde el punto de vista físico, es decir, que se ha abierto prácticamente el molde, que es lo que ocurre acá, ¿no? El molde prácticamente se ha abierto, ya sea porque no le has puesto una suficiente fuerza de cierre o ya sea porque la máquina pudo haber fallado, ¿no? Pero, pero ha superado eh, la parte interna, ha superado a la parte externa para mantenerse sellado. Mecanismo fundamental de la rebaba. Dice, la rebaba se genera por una o varias de estas causas. Por ejemplo, baja fuerza de cierre o fuerza mal aplicada. Y vamos a ver después ya más detalle de esto, pero estamos hablando de cómo se ha generado esa rebaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Internamente entra el material y tú tienes que compensar, vamos a explicar un poquito cómo funciona el fenómeno en este caso. Entonces, cuando ocurre la inyección, esta inyección se estampa prácticamente sobre estas paredes, sobre la pared, sobre esta pared, y más importante, pues sobre la cavidad. Se estampa sobre la cavidad. Entonces, se estampa a tal punto de que tiende a abrir el molde en esa dirección. Tú lo que tienes que hacer es aplicarle una fuerza de cierre suficiente para evitar que se abra en esa dirección. Si tú no le aplicas una fuerza de cierre suficiente, pues se va a abrir, ¿no? Y ahí es donde el material pues se va a rebalsar, ya puede ser ligeramente o en exceso, ¿no? Se rebalsa. ¿Listo? Eso puede ser por una fuerza de cierre limitada o puede ser mal aplicada también.
puede ser una baja fuerza de cierre porque tu máquina no es capaz de entregarte tanta fuerza de cierre. Por eso dice baja fuerza de cierre. Y una fuerza de cierre mal aplicada vendría a ser que tú no le has ajustado correctamente la fuerza de cierre que necesita. Cada molde se le tiene que calcular su fuerza de cierre y de acuerdo a su requerimiento, de acuerdo a al área de la pieza, de acuerdo al tipo de material, de acuerdo a la relación de flujo, de acuerdo a ciertos factores, se calcula esa fuerza de cierre y se le configura en la máquina. En las máquinas de lazo cerrado, máquinas europeas, por ejemplo, se ajusta la fuerza de cierre en kilonewton. Y en las máquinas, por ejemplo, asiáticas, se ajusta la fuerza de cierre a través de la alta presión. Si tú no ajustas bien la alta presión, pues también estarías aplicando indirectamente una baja fuerza de cierre. ¿Listo? Eso con respecto a la fuerza de cierre. Material demasiado fluido o temperatura alta o baja viscosidad. ¿Qué es lo que pasa? Ojo que estamos viendo como un mecanismo, es decir, como que el primer paso es que de repente la fuerza de cierre está muy baja. Segundo paso es que ahora el material está muy fluido, ya no es la fuerza de cierre que está mal, ¿no? Que no está, que está bien, hagamos de cuenta que está bien. Ahora el problema es que puede ser que tu material está muy fluido, está muy líquido, tanto así que ya por los pequeños espacios que hay entre las caras del molde, o puede ser entre las mordazas o entre los botadores, ¿no? Las salidas de gases, cualquier salidita ahí no contemplada, se puede filtrar el material de alguna manera cuando el material es muy fluido. ¿Listo? Superficies de partición que no se asientan correctamente. Ya descartamos esto. Descartamos la fuerza de cierre, que esté bien aplicada. Descartamos que el material esté bien. Ahora vamos con con el molde. El molde, tal vez las caras que forman o que pegan, ¿no? Que entre comillas deberían pegar y sellar, no tan al 100% porque tiene que haber fuga de gases, pero tienen que sellar hasta cierto punto, pues no asientan bien y esto puede ser por ya daños en el molde. El molde se está aplastando, se está achatando por ciertos aplastamientos, ciertos desgastes que hacen que no asienten correctamente este molde o estas caras del molde. ¿Listo? Entonces, ahora descartamos baja fuerza de cierre, descartamos material demasiado fluido, descartamos superficie de partición, es decir, todo esto está bien. Ahora, ¿qué te puede afectar? Te puede afectar que el material estás inyectando en exceso. ¿Cómo vas a inyectar material en exceso si tu cavidad pues tiene una limitante? No le puedes inyectar material infinito, ¿no? Entonces le estás metiendo tanto material a tu cavidad que lógicamente pues tiene que tratar de abrirse, ¿no? Porque ya no puede soportar internamente tanto material, entonces el molde tiende a abrirse. Y ojo con esto, y es bueno recomendarlo, que es bueno que tu molde tenga una tolerancia en el ajuste de la fuerza de cierre. Acá se los digo, esto es ya nivel pro, señores. Así nomás no se comenta esto. Tu fuerza de cierre, hay algunas máquinas que pueden ajustar la tolerancia de la fuerza de cierre. Tú le puedes ajustar, por ejemplo, 3600 kilonewton de fuerza de cierre y le ajustas una tolerancia, un más menos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hagamos de cuenta que justo en este caso, tú le estás metiendo mucho material. Entonces, dentro de tu cavidad se está metiendo exceso de material, pero como tú no has ajustado una buena tolerancia, pues ese molde sigue ahí apretándose, ya no se abre para nada y tú le sigues metiendo más material. Entonces, ¿a dónde crees que se va tanto material? Pues la máquina tiene cierta potencia para meter ese material dentro de la cavidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como tu molde está tan cerrado, con tanta fuerza de cierre, el molde no se abre para nada, entonces internamente
internamente las partes metálicas que tiene tu molde interno, los, los postizos, por ejemplo, ¿no? Esos contactos que tiene cara con cara internamente, hace que toda esa cantidad de material que se está metiendo está estresando el molde. Puede estresar a tanto punto, a tal punto de que se pueden romper. Por eso es bueno también ajustar una tolerancia para que se abra. Yo también, a veces, me he chocado con máquinas así, no sabía, yo no conocía mucho de esto, entonces le metí tanta fuerza de cierre o sea, le metí tanta fuerza de cierre y la inyección fue tal que no se abrió el molde para nada. Y yo me asusté porque ¿a dónde se fue todo ese material, no? Y realmente ese material compactó demasiado las partes internas del molde. Y a la larga, pues eso se empezaban a romper. Lo cual me pasó lo contrario en otra empresa. En otra empresa, ¿qué es lo que hice? Ya estaba bien ajustada la tolerancia del molde. Si tú por A o B inyectas demasiado material, el material en la máquina se abre, el molde se abre. Y eso es lo que tú quieres. Es bueno que desfogue. ¿Para qué? Para que internamente no se estrese. Entonces, ojo con eso. Eso tienen que ajustarlo correctamente. 5. Molde desbalanceado. Ya no es la fuerza de cierre, ya no es material muy fluido, ya no es superficie de partición en el molde, ya no es exceso de material, sino que es ahora tu molde está mal, señores. O el molde está con desgaste o está desbalanceado. Son, por ejemplo, justo tenía acá, hagamos de cuenta que son estas. Son 4 cavidades que tienes que inyectar. De repente estás llenando y esta cavidad está a la mitad de lleno y esta ya se llenó hace rato. ¿Estará bien tu molde? Normalmente cuando tú sacas las piezas y las revisas, tú lo primero que dices, está incompleto, ¿no? Pero como está incompleto, tú agarras y le metes más material a todo tu molde. Pero ese material que metes a todo el molde no se va a ir solamente a la cavidad incompleta, se va a ir a todas. Entonces, o se sobrecompactan la pieza o de repente le empieza a salir rebaba. Entonces es bueno que tu molde también esté balanceado. ¿Listo? Este es como el mecanismo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta? A ver, señores, para empezar. A ver, ¿qué dice? A ver, por ahí me dicen, señores, buenas noches. Daniel Guaranda desde Guayaquil, Ecuador, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Carmen me dice, se ha emplasticado. Muy bien, así le dicen en su país. Es en México, ¿no, Carmen? Muy bien, Carmen. Listo. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Todo bien o no? Vamos a continuar, señores. Estrategia profesional de corrección. Dice, la rebaba no se corrige con un solo parámetro. Efectivamente. A veces inclusive no sabemos si es parámetro. Puede ser máquina, puede ser molde, puede ser material, puede ser el diseño de la pieza, ¿no? Puede ser muchas cosas. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Ya más o menos les he dado un cachito. Pero aquí, señores, ustedes de aquí van a salir unos pros corrigiendo este tipo de defecto, ¿ya? Entonces, número 1, vamos a ver desde el punto de vista del proceso. Desde el punto de vista del proceso, puede ser porque no has ajustado correctamente los parámetros, ¿ya? Y, ¿cómo puedes hacer? Pues reducir el volumen o recorrido de osificación. Esta puede ser una opción siempre y cuando veas que, por ejemplo, tienes un cojín de masa pequeño, ¿ya? Un cojín de masa relativamente pequeño dentro del recomendado, podrías tal vez reducir el volumen de osificación, es decir, no meter tanto material dentro de la cavidad. Podrías reducirle de repente 1 milímetro, viendo, ¿no? Viendo qué tanto se ha exagerado. Puede ser también reducir la velocidad de inyección. A veces reducir la velocidad de inyección podría ayudar porque estás haciendo ya que el material no se emplaste, o sea, no se impacte contra el molde y no tienda a abrir el molde. Esa velocidad de inyección no tiende a abrir el molde, ¿ya?
También lo que hace esa velocidad de inyección elevada, que al material lo haces muy fluido, muy alta velocidad de inyección, el material se cizalla más por exceso de corte, se hace más fluido y a la vez se mete por los espacios más pequeñitos que tiene tu molde, que justo son para que salgan esas rebabas. Reducir la presión de pospresión o la presión de sostenimiento. Y aquí, señores, esto también les doy una táctica, es que ustedes tienen que saber cómo están llenando su pieza. Es bueno que ustedes hagan un estudio previo de cómo está el balance de su molde. Como les dije hace un minuto, ¿no? Es bueno saber qué cavidad estoy llenando más rápido. Es bueno saber si todo tu molde está balanceado. ¿Cómo sabes si está balanceado? Cuando tú inyectas tal vez a la mitad, 3/4 partes de la pieza, las piezas tienen que estar casi todas con el mismo peso, con una variación bien pequeña, que eso lo vemos en alguno de nuestros cursos, ¿no? Unas tolerancias que pueden tener, ¿ya? Entonces, es bueno que sepas que anulando la pospresión, primero, ¿cómo está esa distribución de cavidades? Una vez que anulas la pospresión, ves cómo está el llenado de tu pieza. Luego de ahí recién puedes activar, ya cuando verificas que realmente el problema no de repente no es tanto el molde o que estás llenando correctamente de material. ¿Ya? ¿Cómo se llena correctamente? Recuerden que es llenar la pieza con la etapa de inyección del 95-97% del peso de la pieza o hasta que la pieza esté ligeramente rechupada con la etapa de inyección. Luego de ahí recién le aplicas pospresión. Pero ¿qué pasa si está mal aplicado? De repente ya con etapa de inyección ya llenaste todo el molde completo y con sostenimiento pues lo rematas y sale rebaba. Por eso es que tienen que analizar eso previamente. Si estás llenando correctamente, está funcionando correctamente tus dos etapas, que es inyección y luego sostenimiento o pospresión. Ahorita voy con sus consultas, señores. Adelantar el punto de conmutación. ¿Cómo podría yo corregir adelantando el punto de conmutación? ¿Qué significa que adelantes el punto de conmutación? Significa que vas a conmutar más rápido, ¿ya? Lo contrario es que estás conmutando muy tarde. Te está saliendo rebaba porque probablemente estás conmutando muy tarde. ¿Qué significa que estás conmutando muy tarde? Significa que voy a dibujarlo un poco así, ¿ya? Porque de repente no lo ven mucho. Yo sé que no es selucillo, pero ahí. Entonces, desde aquí, miren, desde aquí está inyectando hasta esta posición con etapa de inyección. ¿Ya? Toda esta parte, si es que no consideramos las descompresiones, es lo que ha ingresado en mi etapa de inyección. El que yo diga que adelante mi punto de conmutación significa que vas a conmutar más rápido. Entonces, este punto de conmutación ya no estaría aquí, sino estaría por aquí, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ponerle otro colorcito. Y por ejemplo ahí. ¿Ya? Punto de conmutación 2. ¿Qué significa? De que he conmutado más rápido. ¿Y qué significa que conmutes más rápido? Significa que antes ingresaba material de aquí hasta aquí. Ahora solo ingresa material de aquí hasta aquí. Es decir, ingresa menos material en tu etapa de inyección. A partir de ahí, le aplicas sostenimiento y tu cojín de masa ya no será este, sino va a ser por acá. Eso significa adelantar el punto de conmutación. ¿Listo? Terminamos, ¿ya? Vamos a terminar con esto y después vamos con sus comentarios. Hagan sus comentarios, por favor, en el chat. Listo. Ahora dice, reducir el perfil de temperaturas del cilindro si el material está demasiado fluido. Entonces, una opción puede ser
que tú más bien al material lo hagas menos fluido con parámetros. ¿Cómo lo vas a hacer? Bajas todo el perfil de temperatura. ¿Y por qué el perfil? Porque así se sube la temperatura, así se baja la temperatura. La temperatura se baja utilizando el perfil, no se baja solamente cambiándole la temperatura a un valor. Recuerden que la temperatura del material o del barril es un perfil. Entonces le bajamos todo el perfil unos 5 grados, unos 10 grados y vamos viendo, lógicamente con criterio de no tener problemas de plastificación del material, ¿no? Ojo, eso siempre es todo esto con criterio, ¿ya? No es, ya le bajo esto, le bajo esto, le bajo esto, le bajo esto, y ya solucioné el problema, ¿no? Por favor, ¿no? Todo esto es con criterio. Entonces puede ser que reduzcas la temperatura del material a partir de reducir el perfil de las temperaturas del cilindro. Reducir la temperatura del molde si favorece exceso de flujo. Lógicamente también, a veces tú enfriar más tu molde hace de que ya el material, ese material delgadito que está en la telita que se está formando, que es la rebaba, pues ya no se va a formar al tú tener tu molde más frío. ¿Listo? Y por otro lado, acá sería aumentar la fuerza de cierre cuando sea insuficiente. Es decir, aquí lo que tú también tienes que ver y tienes que tener criterio para esto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Más bien la gente ya se apoya en esto. ¿Cómo es que se apoya en esto? Ya el molde saben que está mal, ¿no? Entonces no le dicen nada a su jefe. Tu jefe piensa que todo su molde está bien. Entonces va alguien, así como nosotros, que calculamos la fuerza de cierre. Entonces cuando se calcula la fuerza de cierre, hagamos de cuenta que salió, pues no sé, 3000 kilonewton. Y la fuerza que está ajustada en la máquina son 5000 kilonewton. Entonces tiene una fuerza de cierre que ya casi está llegando al doble. Entonces, cuando le decimos nosotros, baja la fuerza de cierre, ahí sí recién salen los problemas, porque dicen, no, ingeniero, lo que pasa es que si bajamos la fuerza de cierre, pues va a empezar a salir rebabas. ¿Y pero por qué no? O no está bien ajustada la máquina, o tu molde está presentando desgaste. Entonces, es importante también que tú calcules tu fuerza de cierre que requiere tu molde para que ajustes esa fuerza de cierre y respecto a eso evalúes si de repente tu molde es el que está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta? Cuando ajustas su fuerza de cierre ideal, tal vez un cachito más, y si a pesar de eso sale rebaba, pues ya el problema puede estar por otro lado, ¿no? Listo, señores, ahora sí vamos con su consulta. Esto es con respecto al proceso. A ver, dice por ahí, señores, me han puesto un testamento. Juan Manuel dice, ingeniero, si solo tengo un punto de inyección y es solo una cavidad, ejemplo, la forma de la pieza es un rectángulo, lo que observo que solo se llena primero de un lado y justo cuando empaco la pieza crece una rebaba del lado que lleno primero. ¿Ok? Y ya. Entonces, más o menos lo que teníamos la pieza, ¿no? Más o menos vamos a darnos una idea. Y justo esto, ¿no? Justo más o menos esto, ¿no? Dice, ingeniero, yo tengo pues una pieza que lo lleno de un lado, ¿no? Lo lleno de un lado y dice que cuando empaca, justo sale rebaba por acá, algo así lo que te entendí, ¿no? Cuando justo compactas. Pues, buena pregunta. Acá yo diría que puede tener de repente problemas de temperatura tu molde. Puede ser también que tu pieza sea muy delgada, ¿ya? Puede ser también de que el espesor de tu molde o el espesor de la pieza no es igual a lo largo de todo esto, ¿no? Puede ser también, ojo, que tu punto de inyección sea muy pequeño, no es un punto de inyección adecuado, entonces cuando tú le metes el material, no se va hasta el fondo, hasta donde tú quieres, y ya cuando empieza a compactar ya por acá, ¿no? Creo yo, podría ser esa cuestión.
En realidad es un poquito difícil de ver tu caso, ¿ya? Pero básicamente sería por ahí. Dice, a ver, vamos a leerlo nuevamente. Dice, si solo tengo un punto de inyección y es solo una cavidad, ejemplo, la forma de la pieza de un rectángulo, lo que observo es que solo se llena primero de un lado y justo cuando empaco, crece una rebaba del lado donde lleno primero. Sí, pues efectivamente, efectivamente. Yo lo que podría hacer en tu caso es, ¿sabes qué te ayuda? Pues llenar en perfil también. ¿Ya? Llenar en perfil. ¿Cómo es eso, ingeniero, en llenar en perfil? Ya cuando vemos, por ejemplo, eh, más a detalle lo que es un curso, por ejemplo, que estamos pronto a iniciar también, que es el curso de ajuste de parámetros, es que tú de repente esta pieza la puedes llenar por etapas, ¿ya? Por ejemplo, la pieza, tú sabes que, por ejemplo, tú la ves, la pieza sería de perfil así, ¿sí o no? Esa sería la pieza de perfil, así, ¿no? Tú la llenas por acá, supuestamente. Pero en tu inyección, yo la llenaría así. O sea, sería de mayor a menor. Lo primero que sería en inyección, ¿ah? Sería esto rápido. Sería tu primera inyección. Es decir, llenar rápido. Luego más lento, luego más lento, más lento, más lento. Algo así. Tal vez te podría ayudar, ¿no? Así. Llenar rápido, después más lento, después más lento. Tendrías que intentar, ¿no? Llenar de esta manera. No sé si me dejo entender. O sea, lo primero que tienes que ajustar es velocidad rápida, que es esta velocidad. Rápida. Este sería tu llenado así. Rápido, después lento, más lento, más lento, más lento. Y al último compactas. Entonces, todo el material se te fue para acá, adelante. Lo primero. Y después acá se te fue menos material. Vamos a ver ahora con máquina. Con respecto a la máquina. Ya vimos con respecto al proceso cómo podríamos corregir. Ahora vamos con respecto a la máquina. Dice, si la máquina está al límite de fuerza de cierre, pues no te queda más que cambiar a una máquina con mayor capacidad de fuerza de cierre. Hay veces, señores, me ha pasado, ¿ah? Esto me ha pasado, por ejemplo, también que la fuerza de cierre no le creen. Cuando uno compra un molde, es preferible y recomendable que le calculen su fuerza de cierre. Le van a calcular, el que conoce de diseño de moldes, pues le va a decir, ¿sabes qué? Esta es la fuerza de cierre, ¿no? A veces hacen una simulación por Moldflow y el Moldflow te calcula la fuerza de cierre. Con esa fuerza de cierre de referencia de tu molde, eliges la máquina. Y hay veces que no creen, señores, en estos cálculos. Me ha chocado ya, y ahora que he estado trabajando en México, señores, me he chocado con algunas empresas de que no creen, eso puede ser en cualquier lugar, ¿eh? Pero ahora que estoy en México, me ha pasado. Me he chocado con empresas de que no creen en el cálculo de la fuerza de cierre. Dicen, no, yo voy a comprar menor de lo que me pide. Total, el molde sí entra. Molde sí entra, señores, al final cuando inyecta, cuando tú le quieres dar el máximo provecho, pues ustedes saben cómo se calcula la fuerza de cierre, ¿no? Ahorita les voy a decir los trucos de la fuerza de cierre, pero hagamos de cuenta que con este señor dijo, ¿sabe qué? No, ¿sabe qué? Lo que me importa a mí es que entre el molde, yo me las arreglo. Oye, pero la fuerza de cierre está muy alta, necesita más fuerza de cierre, necesitamos una máquina más grande. No, 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 no importa, yo me las arreglo. ¿Qué pasó? Subió el molde, en el momento de inyectar con su alta velocidad, no llenaba la pieza. Oye, no, pero tiene que llenar. A ver, llena. Entonces le metía más velocidad y el molde se abría. Se abría el molde. Entonces, como se abría el molde, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que sacrificar prácticamente el 25% del molde. Entonces, anda tú, mándate a producir un molde que ya lo has evaluado con su ratio de producción, ¿no? Con su ratio de producción, tantas piezas por hora con tanto ciclo, y que de pronto tengas que
anular el 25% de cavidades, ¿tú crees que vas a cumplir tu producción? ¿Qué fue más importante para ti? ¿Cumplir la producción o que tu molde te entre en tu máquina, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que darte cuenta y sopesar, ¿no? Y ver qué es lo más importante para ti. Mucho cuidado. A veces no le paran bola, no le paran mucho caso al cálculo de la fuerza de cierre, señores. ¿Ah? Me ha pasado. Entonces ahí, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Malograron la máquina porque le exigían tanto que no dabas la fuerza de cierre. Es demasiada fuerza de cierre requerida para este molde. Y ya en un caso extremo que también me pasó, que ahí por ahí lo conté en TikTok, ¿no? Lo conté, señores, es que el molde puede, o perdón, la máquina puede que no esté paralela. ¿Saben cómo se pueden dar cuenta de esto? Este es un secreto, señores, así nomás no regalo mis secretos. Pero miren, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sacar cavidad por cavidad y lo van a poner en una mesa. Ponen cavidad 1, cavidad 2, cavidad 3, cavidad 4, cavidad 5, todo tal cual como se ve en el molde. ¿Ya? ¿Se ve así? Lo pongo así. Entonces, ven dónde está la rebaba. Y en el momento que ven dónde está la rebaba, ahí dicen, ¿sabe qué? Oye, la rebaba está la mitad para abajo, la cuarta parte para abajo, la cuarta parte para arriba. ¿Dónde está? Y pueden dar cuenta en algunos casos de que la rebaba es en una zona. Entonces, oye, ¿qué está pasando acá? El molde no está aplastando la parte de abajo. No hay sello la parte de abajo. Puede ser. Por eso está saliendo rebaba. Entonces, en este caso en específico, detecté eso en una empresa que no me creía el supervisor. Decía, ¿sabes qué? No, no, la rebaba que tiene, ingeniero, usted busca pretextos, que no sé qué. La máquina está mal por si acaso. Mandamos a llamar a un especialista en paralelismo de la máquina, arregló la máquina y nos dijo, si ustedes no arreglaban la máquina, pudieron haber rajado la barra porque se estaba estirando demasiado. Y se quedó en shock y yo también no me había chocado con ese tipo de efectos así nomás. Entonces, señores, mucho cuidado. También la máquina puede que no esté paralela. ¿Listo? Eso es con respecto a la máquina. ¿Tienen alguna consulta, señores? A ver, por ahí. Pueden activar su micrófono. Es válido también si tienen alguna experiencia parecida o que nos puedan compartir. Nadie, señores, están muy tímidos, ¿ah? Vamos a continuar. Molde. ¿Cómo afectará el molde? El molde puede que no tenga buen sello. ¿Y cómo me doy cuenta de que no tiene buen sello? ¿Ustedes conocen el azul de Prusia, señores? ¿Quién de ustedes no conoce el azul de Prusia? El azul de Prusia, les voy a presentar por acá, a ver, vamos a buscar. Dice, tips para evaluar el paralelismo. Ya te dije, ese tips, o lo estás mandando, pues ya te dije el tip para evaluar el paralelismo. Ah, para evaluar, pues ya eso tienes que tener una máquina y a veces hasta con calibradores se coloca, ¿no? Eso, vamos a ver, azul de Prusia. El paralelismo de la máquina es diferente al nivel de la máquina. Una cosa es la máquina nivelada y otra cosa es máquina paralela. Ojo, ¿ya? Yo también pensaba que era lo mismo, como que confunde, ¿no? Y el paralelismo es así, mira, estas son las placas, no sé si me dejo ver, y que no esté paralela la máquina, se podría decir que las placas no están paralelas. Puede que la placa esté así, ¿ya? ¿Ves? O puede que la placa esté abierta por acá o de acá, ¿ya? Eso es el paralelismo. Y la nivelación de la máquina es en la horizontal, tu máquina completa. ¿Cómo está? Está inclinada hacia abajo, está inclinada hacia un costado, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Es distinto, ¿ve? Entonces eso sería. Yo a mí también me confundía, no se preocupe. Miren, este es el azul de Prusia. Este es el azul de Prusia. Los diseñadores de molde, bueno, los que corrigen y hacen mantenimiento de molde, esto se lo saben pues al revés y al derecho, ¿no? Este es su día a día de ellos. Con esto se apoyan para hacer un mejor pulido de la superficie, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y estos señores, esto es la vieja escuela, ¿eh? Yo se los enseño porque yo lo he aprendido también en planta, ¿no? Entonces, tú le quieres demostrar a tu jefe que el molde está abollado, está chancado, por eso es que sale rebaba, ¿ya? O tú mismo quieres saber si el molde está bien, está pegando bien o no, o es mi proceso, ¿qué es, no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas a matricería y les pides un poquito de azul de Prusia. Vienes con ese chisguetito, agarras un poquito y lo untas alrededor de la cavidad. Por un lado en la placa móvil y por otro lado en la placa fija. Untas todos los alrededores y lo que vas a hacer ahora es te cierras en modo manual. Cierras una sola vez. No vaya a ser como un chistoso que me mandó la prueba, ¿ya? Y me empezó a hacer así, ¿no? Agarró y abrió, cerró, abrió y cerró. Oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, no seas malo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una sola vez. Cierras, bien cerrado y abres. Ahora revisas alrededor de la cavidad, donde más o menos eran las rebabas, revisa y si es que todavía está ahí el color azul bien notorio, esa pinturita azul, es porque ahí no ha tenido contacto el molde. Y si no ha tenido contacto es porque ahí hay un agujero. Y si hay un agujero, por ahí se mete el material. ¿Ven? Entonces, ahí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que retocar el molde. Hablas con matricería le dice, ¿sabe qué? Mira, el molde está abollado por acá, está aplastado, está no sé qué, y ellos van a corregir el molde. ¿Listo? Entonces, eso viene de la mano con esto. Revisar apoyos, las placas, las guías, las correderas que pueden estar por ahí abolladas, que pueden estar guiñadas, ¿no? Ese tipo de revisiones tienes que hacer. Evaluar y corregir el balanceo de las cavidades. Ya les dije, ¿no? Este es uno de los pasos que tienes que hacer para revisar si tu molde está bien, si vas a llenar bien las cavidades. Es que tienes que revisar que tu balanceo de cavidades sea el correcto, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues ahí puedes inyectar de manera parcial. Ya esto lo enseñamos en un curso que se llama curso de moldeo científico, ya que es una herramienta el moldeo científico que es la evaluación de ver si tu molde está balanceado. Bueno, básicamente se lo digo así rapidito, que es inyectar por partes. Inyectas a la mitad, a las 3/4 partes y evalúas cómo está el llenado de tu pieza. Tiene que estar de manera homogénea, o todo incompleto o todo completo, pero no uno completo y el otro con rebaba, ¿no? ¿Qué es eso, no? Eso también es importante. ¿Qué me ha pasado una vez? Se los digo así, aquí entre nos. Lo que me pasó una vez con una empresa es que yo evalué el peso de las piezas, por ejemplo, hagamos de cuenta que eran estas, unos vasitos, ¿ya? Y unos vasitos estaban como que delgados y con rebaba, pero tú veías el peso, pesabas todas esas piezas, las piezas estaban igual, pesaban igual. Entonces, oye, pero está desbalanceado el molde porque yo veo que está saliendo incompleto acá. Entonces, yo dije, oye, ¿qué cosa tiene este molde, no? Me sacó de cuadro porque uno normalmente hace este balanceo de cavidades contando el peso. Pesas cada pieza y ahí ves si está balanceado. Pero este molde, todas las piezas pesaban igual, pero estaba incompleto por acá y rebaba por el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hice? Corté así, corté y me fijé así. ¿Y qué tenía? Una pared estaba muy delgadita y la otra estaba muy gruesa. Entonces, la cavidad internamente estaba inclinada, porque no eran todas, eran unas cuantas. Internamente, entonces ahí definitivamente la cavidad es la que está mal. Entonces, más o menos ustedes ya les doy dando unos tips para que evalúen. Evaluar cavidades anuladas. Lógicamente también, si tu molde empezó o está diseñado para trabajar con 16 cavidades, ¿por qué de pronto lo estás trabajando con 8 y tú quieres que todas te salgan iguales, ¿no? Es imposible. Lógicamente ya tu molde está desbalanceado. Lógicamente va a presentar rebabas en algunas piezas respecto a otras, porque no está balanceado, no está diseñado así. ¿Listo? A ver, ¿qué me dice por acá? Muchas veces vamos a ir con sus comentarios, ¿ya?
Dice, ya bueno, eso ya lo leí. Dice, tips para evaluar el paralelismo. Ya lo vimos, ya más o menos te comenté. El paralelismo no es igual a la nivelación de la máquina, eso también ya les comenté. Vamos a continuar, señores. Si consideramos la geometría de la pieza, ¿afectará la geometría de la pieza? Y mira, ven acá cómo afecta la geometría de la pieza y aquí vamos a ver cómo podríamos corregir. ¿Ya? ¿Cómo podríamos corregir? Primero, es que definitivamente un molde de paredes delgadas es más difícil de llenar. Lo que decía el compañero, oye, yo estoy inyectando una plaquita. Pues un molde de pared delgada, tú lo vas a inyectar obligatoriamente con más velocidad. Esa mayor alta velocidad cizalla o corta el material puede calentar el material también por el exceso de corte y ese material se hace más líquido, se va por los espacios más pequeños o también a la vez puede abrir el molde. Entonces, es más difícil definitivamente llenar un molde de paredes delgadas. Grandes áreas proyectadas, ¿no? Imagínense, yo tengo que llenar tremenda tapa, ¿no? Entonces, cuando inyectas, ¿no? Definitivamente se tiende a abrir el molde. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tratar de compensar? En esos casos, pues vas a tener que meterle de repente un material más fluido. Por eso que para material o para piezas con altas relaciones de flujo, se recomiendan materiales mucho más fluidos, ¿no? Cambios bruscos de espesor. Uy, señores, esto sí, ¿no? Hay veces que me han llamado por asesorías y dice, a ver, yo quiero que encuentres el error. Cuando veo espesores delgaditos, gruesos, delgaditos, gruesos, delgaditos, es un desastre ese molde, ¿no? Entonces no quieras llenar bien un molde cuando no mantienen un principio del diseño que debería mantenerse, que es tratar de mantener los espesores regulares en la mayoría de distancias de la pieza, ¿no? Esa es una regla general del diseño. Nervaduras muy finas y muy largas. Esas nervaduras ya hablamos en el webinar pasado que hicimos de rechupe, ¿no? Las nervaduras son los refuerzos. Estos refuerzos son muy finos o muy largos, también te puede generar un problema. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Uno, pues rediseñar estos espesores críticos. Esto es lo que les comentaba, esos delgados, gruesos, tienes que rediseñarlo. No puedes trabajar de esa manera. ¿Ya? Mejorar el balance de flujo. Hay veces que también tú quieres que llene por algunos espacios y no le ayudas. ¿Cómo puedes ayudar a que llene más rápido? Pues genérale canales también para que se vaya el material y no se concentre en ciertas zonas. Reducir los requerimientos de presión de diseño desde el diseño. Sí, o sea, espesores muy delgados, ¿no? Eso hace que requiera alta presión y se consume la presión en ciertas zonas que en otras ya no llegan, o a veces también, como se consume la presión ahí puede salir rebaba y en las otras te sale incompleto, ¿no? Entonces ya depende de la geometría de la pieza. ¿Listo? Esto es con respecto a la geometría de la pieza. Con respecto al material, señores. ¿Qué tenemos con respecto al material? Dice, a ver, vamos a tomar un poquito de agua. Material demasiado fluido. Puede ser por alta temperatura, grado de muy baja viscosidad. También, ¿no? Si tu material está muy fluido, pues o puedes cambiar de material. Acá dice cambiar a un material de mayor viscosidad, también es válido, señores. Y a veces también acá hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que la fluidez no lo es todo. Ojo, por ahí dice ingeniero, pero me han traído un material de la misma fluidez. ¿Por qué ahora me sale rebabas? No entiendo. Te sale rebabas porque todos los materiales, a pesar de que hagamos de cuenta que tú tienes 10 materiales del mismo MEL Index, todos no se comportan igual. Hay algunos materiales que son más fluidos a las mismas condiciones que otros que puede que tenga el mismo MEL Index, pero no fluyen muy bien y se pueden generar hasta rechupes. Entonces,
no creas que el Melindex es la solución a todos tus problemas. Va a haber casos en que materiales del mismo tipo de fluidez, hay veces que fluyen más y te puede generar rebabas, que no te asuste, ¿ya? O como te puede generar rechupado. Entonces, el Melindex no es la solución a todos tus problemas, ojo, ¿eh? Entonces, tienes que recordar que también puede ser la posibilidad de que el material te esté haciendo una mala jugada a pesar de que tenga el mismo Melindex. Eso es solamente comparando el Melindex. Ahora, imagínate que te trajeron un material mucho más fluido, ya con mayor razón. Tienes que buscarte un material más viscoso, ¿no? Es decir, con menor Melindex. Reducir las temperaturas del cilindro, también para no hacer muy fluido el material. Verificar el estado del material, ¿no? Degradación, humedad, ¿no? ¿Cómo está? ¿Está seco correctamente ese material? Tú estás trabajando con materiales higroscópicos o de repente no, estás trabajando con materiales estándar o perdón, que no absorben humedad, pero por ahí le cayó agua. Hay una manguera que se ha salido, cayó agua por todos lados, ¿no? O de repente estuvo en la lluvia el día anterior. ¿Cómo estaba ese material? ¿Está degradado? ¿Está con muy alta temperatura de proceso que se está degradando? ¿No? ¿Cómo está ese material? Entonces también tiene que verificar el estado de su material con el que estás inyectando, ¿ya? Tienes que verificar que esté seco y para eso, pues también se recomienda ver lo que está relacionado con el punto de rocío. Recuerden también que el punto de rocío, mientras más bajo está, mejor seca tu material, ¿no? Y tienen que verificar también el porcentaje de humedad con el que se puede inyectar ese material, porque recuerden también de que los materiales secos al 100% no se pueden inyectar fácilmente, ¿ya? Ojo con esos tipos de detalles. Listo, señores. Y para terminar, pues aquí les dejo un método práctico dado por nosotros, por el CP Plus. Entonces, primero te vas a preguntar, a ver, vamos a, yo quiero, señores, que ustedes acá pongan la mano al pecho y que se pregunten. Dice, ¿estoy utilizando o usando más presión o velocidad de la necesaria? Más presión en máquinas asiáticas, más velocidad en máquinas, por ejemplo, europeas, ¿no? O la relación presión-velocidad. De repente le estoy metiendo mucha velocidad de inyección. Recuerden que tú tienes que demorarte más o menos en la pieza un equivalente al espesor de tu pieza. Si tu pieza tiene un espesor de 2 milímetros, más o menos tienes que llenarlo en 2 segundos. Si tu espesor de tu pieza tiene 1 milímetro, pues tienes que llenarlo más o menos en 1 segundo. Más o menos ese es el tiempo de llenado y de acuerdo a eso, pues vas ajustando tu velocidad. Lógicamente, hasta esas alturas, tú también puedes o hacer un estudio de la velocidad mediante la herramienta de moldeo científico que se llama estudio de la viscosidad relativa. Con eso puedes hallar también tu velocidad de inyección adecuada para que no inyectes con una velocidad exagerada, ¿ya? Eso también es válido. Fuerza de cierre es suficiente para el área proyectada. Y yo acá me preguntaría, ¿has calculado tu fuerza de cierre? ¿Realmente la calculaste o lo ajustaste por ajustar? ¿Cómo ajustaste tu fuerza de cierre? Por ahí me ha pasado que dicen, ingeniero, la del molde que ha salido tiene este tamaño y el molde que acabo de colocar es el mismo tamaño, entonces le pongo la misma fuerza de cierre. Cuidadito con eso. O también me ha pasado, ingeniero, el molde que he bajado era chiquito y ahora el molde es mucho más grande, entonces le pongo casi toda la fuerza de cierre de la máquina, ¿no? Hay que calcular la fuerza de cierre. Se calcula de acuerdo al material, de acuerdo al área proyectada, de acuerdo a qué más, al espesor de la pieza, a la relación de flujo, ¿no? Ciertos factores que predominan el cálculo de la fuerza de cierre. Entonces tienen que calcular. El molde se sella correctamente. Ya les mostré algunos tips para que verifiquen que realmente esté sellándose. Y este sello puede ser ya sea por achatamientos internos, aplastamientos o desgastes o quiñaduras alrededor de la cavidad o porque el molde no está paralelo o perdón, la máquina no está paralela, ¿no?
puede que no esté sellando por esos dos casos. El material está demasiado fluido por temperatura o grado, ¿no? Está muy fluido ese material. ¿Cómo está? ¿Estás calentando adecuadamente la temperatura del material? Yo recomiendo siempre que calienten el material con siempre de acuerdo a la sugerencia del proveedor, ¿no? El proveedor te sugiere entre 180 y 220, pues recomiendo yo el promedio. El promedio siempre para calentar, ¿no? De acuerdo a lo que tú necesitas, ya vas bajando, vas subiendo, pero siempre trata de trabajar en el promedio recomendado. Estoy inyectando más volumen del necesario, le meto mucho volumen. ¿Has calculado tu volumen de dosificación? Mucho cuidado con eso, ¿no? Tienes que calcular también. Y por último, señores, pues si el molde está balanceado o no. Eso también tienes que verificar. ¿Qué les pareció, señores, este seminario? ¿Les ha gustado o no? Vamos con sus consultas. Señores, buenas noches. Muchas gracias por haber asistido a este webinar. Espero que les haya gustado. Recuerden darle clic a la campanita. Recuerden también suscribirse. Nos vemos en un próximo webinar. Recuerden que este webinar ha sido el número 2 de cómo corregir rebabas en piezas inyectadas. Nos vemos, señores. Muchas gracias. Hasta la próxima.